Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos, directo al grano y sin rodeos. Yo soy, y hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, los foros de fans y francamente en todos los rincones del internet turco y latinoamericano. Si hablamos del tema del momento, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. ¿Por qué rompieron? ¿Qué pasó entre Ferit y Seyran fuera de la pantalla? Bueno, agárrense que vamos a desmenuzar todo, desde los rumores más jugosos hasta las teorías más descabelladas. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo chismecito picante sobre tus series y actores turcos favoritos. Prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Bien, como saben, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de la exitosísima serie Yalan, nos enamoraron a todos con su química explosiva en pantalla. La historia de amor entre Seyran y Ferit, llena de altibajos, drama, pasión y por supuesto, muchísimos malentendidos, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y claro, como suele pasar, la intensidad de esa relación ficticia rápidamente se trasladó al mundo real, o al menos eso creíamos. Los rumores de un romance entre Afra y Mert empezaron a circular casi desde el inicio de la serie. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las fotos fuera del set, todo apuntaba a que el amor había trascendido la pantalla. Y para alegría de muchos fans se confirmó. Sí, Afra y Mert estaban juntos. Durante meses fueron la pareja del momento. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos juntos en Estambul y en otras ciudades. Los paparazzi no dejaban de perseguirlos y cada foto, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro por los fans. Parecía que estábamos ante una de esas parejas de ensueño que nacen en el set de rodaje y que duran para siempre. Pero como en las mejores telenovelas turcas, la felicidad no dura eternamente. De repente los rumores de crisis empezaron a surgir. Que si ya no se les veía juntos, que si había indirectas en sus redes sociales, que si había terceras personas involucradas, el caos se desató. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir habían roto. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada decidió tomar caminos separados? Las teorías son muchísimas y algunas son francamente disparatadas. Vamos a analizarlas una por una, intentando separar la verdad de la ficción. La primera teoría, y quizás la más extendida, es la de la incompatibilidad de agendas. Tanto Afra como Mert están en la cima de sus carreras. Yalan les ha dado una fama y un reconocimiento a nivel internacional, y ambos están recibiendo muchísimas ofertas de trabajo. Se dice que las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la presión mediática hicieron que fuera muy difícil para ellos mantener una relación estable. Esta teoría tiene sentido, la verdad. La vida de un actor famoso es muy exigente, y es comprensible que a veces sea complicado compaginar el trabajo con la vida personal. Pensemos en las jornadas maratonianas de grabación que tienen los actores en las series turcas, que suelen durar hasta altas horas de la noche. A esto se suman las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos promocionales y las obligaciones con sus representantes. Es un ritmo de vida frenético que exige una gran dedicación y sacrificio, y que puede poner a prueba cualquier relación. Además, Yalan se convirtió en un fenómeno global, lo que significó que Afra y Mert tuvieron que viajar constantemente para promocionar la serie en diferentes países, participar en festivales y atender a compromisos profesionales. Estas ausencias prolongadas y la falta de tiempo para compartir juntos pudieron haber afectado negativamente su relación. Otra teoría que ha circulado mucho es la de las terceras personas. Se rumoreó que Mert había sido visto con otras mujeres, y que esto había provocado una fuerte discusión con Afra que terminó en ruptura. Algunos medios incluso llegaron a publicar fotos de Mert con una misteriosa rubia, aunque nunca se confirmó si era cierto o no. Esta teoría, como suele pasar en estos casos, generó muchísima polémica y dividió a los fans. Algunos defendían a Mert, argumentando que las fotos eran antiguas o que la chica era solo una amiga. Otros, en cambio, lo acusaban de infidelidad y lo criticaban duramente. La verdad es que nunca se supo con certeza si hubo o no terceras personas involucradas. Pero, ¿de dónde salieron estas fotos?
Se dice que un paparazzi logró captar a Mert en un club nocturno de Estambul en compañía de una joven rubia. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y provocaron un gran revuelo entre los fans de la pareja. Aunque no había nada comprometedor en las fotos, el simple hecho de que Mert estuviera en un club nocturno con otra mujer generó sospechas e insinuaciones de infidelidad. Algunos medios incluso llegaron a publicar que Afra se había enterado de las fotos a través de las redes sociales y que esto había provocado una fuerte discusión entre ellos. Sin embargo, estas informaciones nunca fueron confirmadas por la pareja ni por sus representantes. La verdad es que la especulación y los rumores en torno a la supuesta infidelidad de Mert fueron muy intensos, pero nunca hubo pruebas concretas que lo confirmaran. También se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se dice que Afra es una persona más reservada e introvertida, mientras que Mert es más extrovertido y le gusta la fiesta. Estas diferencias, que al principio podrían haber sido atractivas, con el tiempo se habrían convertido en un problema. Esta teoría también es plausible. Es normal que en una relación haya diferencias de personalidad, pero si estas diferencias son muy marcadas y no se saben gestionar, pueden acabar desgastando la relación. Afra, por ejemplo, siempre se ha mostrado como una persona discreta y centrada en su carrera. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y no suele participar en eventos sociales. Mert, por el contrario, es un chico más espontáneo y extrovertido. Le gusta salir con sus amigos, disfrutar de la noche y no se preocupa tanto por la imagen que proyecta en público. Estas diferencias en sus estilos de vida y en sus preferencias personales podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación. Es posible que Afra se sintiera incómoda con el estilo de vida más desenfadado de Mert, mientras que él se sintiera limitado por la actitud más reservada de ella. Con el tiempo, estas diferencias podrían haberse convertido en un obstáculo insalvable para la relación. Otra teoría, quizás menos dramática pero también muy posible, es que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones terminan simplemente porque sí. No hay una razón específica, no hay culpables, simplemente el amor se desvanece. Puede que Afra y Mert se dieran cuenta de que no eran el uno para el otro, que no tenían un futuro juntos, y decidieron tomar caminos separados antes de que la situación se volviera más complicada. Esta teoría, aunque menos emocionante que las anteriores, es quizás la más realista. A veces, por mucho que queramos que una relación funcione, las cosas no salen como esperamos. Las personas cambian, evolucionan y, en ocasiones, se dan cuenta de que sus caminos ya no están alineados. Es posible que Afra y Mert, después de un tiempo juntos, se dieran cuenta de que sus objetivos y prioridades en la vida eran diferentes y que no eran compatibles a largo plazo. En lugar de aferrarse a una relación que ya no les hacía felices, decidieron tomar la difícil decisión de separarse y seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿qué dicen Afra y Mert al respecto? Pues la verdad es que han sido bastante discretos. No han dado muchas declaraciones públicas sobre su ruptura. Ambos han pedido respeto a su privacidad y han evitado hablar del tema en entrevistas. Sin embargo, en alguna ocasión, Afra ha insinuado que la ruptura fue amistosa y que siguen siendo amigos. Mert, por su parte, ha preferido guardar silencio. Esta discreción, obviamente, ha alimentado aún más los rumores y las teorías. El hecho de que no hayan querido dar detalles sobre su ruptura ha provocado que la especulación y la intriga aumenten entre los fans. Algunos interpretan su silencio como una señal de que la ruptura fue traumática y dolorosa, mientras que otros creen que simplemente quieren proteger su intimidad y evitar alimentar el morbo mediático. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su discreción ha contribuido a mantener vivo el interés en su ruptura y a generar aún más teorías y rumores sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Ahora, quiero compartir con ustedes una teoría que, aunque no es tan popular, me parece bastante interesante. Se trata de la presión mediática y de los fans. Como les decía al principio, la relación entre Afra y Mert fue seguida al milímetro por los medios y los fans. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y comentada. Esta presión constante, sin duda, debió de ser muy difícil de soportar. Imaginen tener que vivir su relación amorosa bajo el escrutinio público, con miles de personas opinando sobre cada decisión que toman. Es una locura, ¿verdad? Creo que esta presión pudo haber afectado la relación y haber contribuido a su final. La constante atención de los medios y los fans pudo haber generado un estrés y una ansiedad que afectaron la relación.
Imaginen tener que lidiar con los paparazzi persiguiéndolos a todas partes, con las especulaciones y los rumores sobre su vida privada, con las críticas y los juicios de valor de los fans en las redes sociales. Todo esto pudo haber creado un ambiente tóxico y asfixiante que terminó por desgastar la relación. Además, la presión de tener que mantener una imagen pública de pareja perfecta pudo haberles impedido ser ellos mismos y disfrutar de su relación de una manera natural y espontánea. Y finalmente quiero hablar de una teoría que, aunque parezca sacada de una telenovela, no podemos descartar por completo. Se dice que la producción de Yalan influyó en la ruptura. Algunos rumores apuntan a que la producción no veía con buenos ojos la relación entre Afra y Mert, ya que temían que afectara a la serie. Al parecer, la producción prefería mantener la imagen de Seyran y Ferit como una pareja solo en la pantalla, para no confundir al público. No sé qué tan cierto sea esto, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. En la industria del entretenimiento, la imagen pública de los actores y las actrices es fundamental para el éxito de una serie o película. Es posible que la producción de Yalan temiera que la relación entre Afra y Mert pudiera afectar la percepción del público sobre la serie y, en consecuencia, disminuir su popularidad. Tal vez la producción consideraba que era importante mantener la imagen de Seyran y Ferit como una pareja ideal solo en la pantalla, para no confundir a los espectadores y mantener viva la magia de la serie. En este sentido, es posible que la producción haya ejercido presión sobre Afra y Mert para que mantuvieran su relación en secreto o incluso para que terminaran su romance. Entonces, ¿por qué rompieron Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser una combinación de varios factores, como la incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad, la presión mediática o simplemente el fin del amor. Lo que sí sabemos es que su ruptura ha dejado a muchos fans con el corazón roto. Pero bueno, la vida sigue y tanto Afra como Mert seguirán brillando en sus carreras. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro prometedor por delante. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras y que encontrarán la felicidad en sus vidas personales. Aunque su relación haya terminado, siempre quedará el recuerdo de la hermosa pareja que formaron en la pantalla y fuera de ella. Y ahora, llegamos al final de este chismecito picante. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando todas estas teorías conmigo. Como ven, el mundo de las parejas famosas es un misterio, y a veces es difícil saber qué pasa realmente detrás de las cámaras. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Recapitulando un poco, hoy hablamos de la ruptura de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, una pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella. Analizamos las posibles causas de su separación, desde la incompatibilidad de agendas hasta la presión mediática, pasando por terceras personas y diferencias irreconciliables. Aunque no sabemos la verdad absoluta, lo importante es recordar que las relaciones terminan y que tanto Afra como Mert merecen nuestro respeto y apoyo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarme en los comentarios qué teoría les parece más creíble y si tienen alguna otra información que quieran compartir. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que tendremos mucho más drama, romance y secretos de sus actores favoritos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.